Hay algo que hacemos casi sin darnos cuenta, y eso es empujar. Empujamos cuando algo no avanza, empujamos cuando sentimos que se está frenando, empujamos cuando aparece el miedo a perder el ritmo, como si la vida fuera una puerta pesada que solo se abre si le ponemos el hombro y hacemos fuerza. Hola, soy Mafer Blasetti y esto es Tiempo de Detox. Y hoy, si se habrán dado cuenta, de lo que voy a hablar es de esta idea tan instalada, ¿no? De que si algo no fluye, la única solución es hacer más. Más esfuerzo, más disciplina, más insistencia, más control. Y les confieso algo, esto me pasó muchas veces con varios proyectos que tenía, ¿no? Sentía que ya no me estaban dando lo mismo que antes, que el entusiasmo no era igual, pero de todas maneras seguía empujando, ¿no? Convencida de que había que sostenerlo a toda costa. Y eso me enseñó que forzar tiene un costo que a veces solo descubrís cuando te permitís mirar con honestidad. Y al final me animé, me di cuenta de que por ahí no iba y me despedí de esos proyectos, de algunos proyectos. Y fue un alivio enorme, porque me devolvió espacio y claridad. ¿Qué pasa? Muchas veces crecimos escuchando que el que persevera triunfa, que el esfuerzo siempre vale la pena, que si no duele no sirve. Y si bien hay momentos donde sostener es necesario, donde comprometerse implica atravesar incomodidad, hay otros momentos donde lo que estamos haciendo no es sostener, es forzar. Por ejemplo, estás en un proyecto, como te comenté en mi caso personal, ¿no? Estás en un proyecto que ya no te entusiasma como antes, pero en vez de preguntarte qué cambió, te exigís más disciplina. Entonces sentís resistencia interna que antes no estaba. O quizá una relación empieza a sentirse tensa y en vez de revisar qué está pasando, ¿qué haces? Intentás compensar. Haces más, cedes más, hablas más, explicas más y empujás para que no se enfríe, para que no se rompa, para que no se vaya, como si la intensidad pudiera garantizar conexión. Pero forzar también cuando tu cuerpo está agotado y en lugar de parar te convences de que es solo una etapa, que vas a descansar después, que no es momento de fracasar, entonces ahí, ¿qué haces? Seguís sin escuchar a tu cuerpo, nada, ¿no? Y entonces es como, me gusta este ejemplo de decir, bueno, es como querer que una planta crezca tirando de las hojas. Decís, bueno, uy, che, sí, si yo tiro parece que lo estoy ayudando. No, pero en realidad, ¿qué estás haciendo? Estás interfiriendo en su proceso natural, ¿no? En su desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? A veces empujar, forzar, nos da la sensación de control. Que si estoy haciendo algo, entonces no estoy perdiendo el tiempo. Si estoy moviendo fichas, entonces no estoy quedándome atrás. Si estoy cansada pero activa, entonces soy responsable. Pero te doy una noticia, no todo lo que se mueve está avanzando. Entonces, a veces estás como en una cinta de correr, ¿no? Transpirás, te esforzás, el corazón late fuerte, pero sin embargo seguís exactamente en el mismo lugar. Y es ahí donde empieza a aparecer la pregunta incómoda, ¿no? ¿Estoy avanzando o solo estoy empujando? Porque dejar de empujar no tiene que ver con rendirse, no es abandonar todo, no es volverte pasiva, es animarte a mirar, ¿no? A observar, a reflexionar si lo que estás sosteniendo necesita fuerza o necesita espacio. Porque hay cosas que crecen cuando las organizás y hay otras que crecen cuando las dejas respirar, ¿no? Como que las soltás. Por ejemplo, si te gusta amasar, ¿no? Pensar en una masa, ¿no? Cuando la estás amasando, hay un punto en el que si seguís amasando, eso en vez de mejorar la va a endurecer, porque necesita reposo la masa, necesita tiempo, necesita que la dejes tranquila para que haga su proceso. Y con nosotras pasa algo parecido. Hay un esfuerzo que nace del deseo, de la convicción,
¿viste? Eso que te entusiasma, incluso cuando es desafiante o cuando tenés que ponerle mucho, ¿no? Y ese esfuerzo tiene sentido, tiene dirección. ¿Te puede cansar? Sí, pero no te vacía, ¿no? Pero en cambio, hay otro esfuerzo que nace del miedo. Ese miedo a no ser suficiente, ese miedo a que si aflojas alguien te va a superar, miedo a que si no estás encima de todo, que algo se caiga. Y ese esfuerzo ya ahí deja de ser algo que tenga sentido, sino que es tensión, ¿no? Y no te conecta con lo que querés, te aleja de lo que querés y de lo que sentís. ¿Y qué pasa? Que muchas veces seguimos empujando cosas que ya no necesitan empuje, que necesitan confianza. O sea, confianza en que el proceso está haciendo lo suyo. Confianza en que no todo depende de tu intervención constante, ¿no? Confianza en que si algo tiene que sostenerse, se va a sostener también sin que estés tironeando. Y sé que esto te puede incomodar porque, ya lo hablamos en episodios anteriores, soltar un poco el control te asusta, ¿no? Es como querer sacar la mano del manubrio un segundo y confiar en que la bici sigue en equilibrio. Pero también es agotador vivir creyendo que si vos no empujás, nada funciona, ¿no? Que tenés que controlar todo. Entonces, ¿cuál es la pregunta acá? Es, ¿cómo sé si estoy sosteniendo algo con compromiso o si lo estoy forzando desde el miedo? Entonces te voy a dar algunas señales que me parece concretas, ¿no? Para que te ayuden a darte cuenta, ¿no? Si estás forzando esa situación. La primera señal es que todo se siente pesado, no desafiante, o sea, que tenés que hacer mucho, que le tenés que poner esfuerzo, sino pesado, ¿no? Esa sensación de pesadez, ¿no? De que eso que antes te daba energía, ahora te drena incluso antes de empezar, o sea, ya es solo pensar en hacer eso, ya te da fiaca, por decirlo fácil. La segunda señal es que estás más en tensión que en presencia. O sea, no disfrutás el proceso, solo pensás en que termine, en cumplir, en llegar. Estás siempre mirando el resultado y decís, bueno, que se termine pronto esto porque ya no me lo banco más. ¿Sí? La tercera señal es que necesitas controlar cada detalle. Y si algo no se mueve, no se mueve porque no está avanzando, o por el contrario, se mueve 1 milímetro fuera del plan, te altera más de lo que sería lógico, ¿sí? La cuarta señal es que tu cuerpo te lo está diciendo. Dolores de cabeza frecuentes, contracturas, insomnio, irritabilidad constante. Porque muchas veces el cuerpo detecta el exceso antes que la mente. Y la quinta señal, que quizá puede ser muy sutil, pero es muy clara, es cuando ya no hay entusiasmo, ya no le pones ganas a eso, sino que lo ves solo como una obligación. Entonces, además de observar estas señales que te compartí recién, podés hacerte algunas preguntas, como por ejemplo, ¿estoy haciendo esto porque lo elijo hoy o porque lo elegí hace un año y me cuesta soltar la decisión que tomé en ese momento? Porque no es lo mismo. Quizá hoy ya no tenés ganas de hacer eso. O te diste cuenta que ya no va y para qué seguir insistiendo, ¿no? Otra pregunta es, ¿estoy insistiendo porque todavía creo en esto? ¿Creo firmemente en esto? ¿O porque me da miedo aceptar que ya no creo, ¿no? Que algo cambió? Y la última pregunta que te propongo es, ¿estoy sosteniendo este ritmo? O sea, o sea, lo que sea al ritmo que estoy llevando hoy, haciendo 80.000 cosas para que este proyecto o esto que estoy haciendo se pueda cumplir, entre comillas, porque me representa o porque me acostumbré a que siempre sea así, ¿no? Entonces, a veces empujamos porque no confiamos. Y confiar, justamente, implica aceptar que no todo depende de nuestra fuerza. Como te decía antes, hay procesos que necesitan tiempo.
Si vos regás una planta todos los días, genial, pero por más que la riegues todos los días, no va a crecer antes de tiempo, va a crecer cuando esté preparada para crecer, ¿no? Bueno, o para seguir creciendo. Y también hay vínculos que se acomodan cuando dejamos de presionarlos. Y hay decisiones que se clarifican cuando dejamos de forzarlas. Entonces, este esfuerzo que nace del deseo, que incluso con cansancio también, puede tener sentido, ¿no? O sea, no, o tiene sentido, mejor dicho, cuando nace el deseo. Ahora, ¿por qué? Porque este esfuerzo no te rompe por dentro. Pero en cambio, hay otro esfuerzo, como dije antes, que nace del miedo a no ser suficiente, a no cumplir las expectativas, a quedarte atrás. Y ese esfuerzo es más ruido que otra cosa, ¿sí? No es, no nace el deseo, no te hace sentir bien. Y entonces, dejar de empujar no es abandonar, sino que es ajustar la dirección. Es darte cuenta de que no todo se resuelve con más fuerza. Porque a veces avanzar no es acelerar. Es soltar el pedal por un momento y dejar que la bicicleta encuentre su equilibrio. Y quiero cerrar con esto. Tal vez no estás cansada de lo que haces. Tal vez estás cansada de cómo lo estás haciendo. Tal vez no necesitas más disciplina. Tal vez necesitas más honestidad con vos. Porque cuando algo es para vos, no necesita que lo arrastres todo el tiempo. Puede requerir compromiso, sí, por supuesto. Puede pedir constancia, pero no te va a exigir que te traiciones para sostenerlo. A ver si se entiende la diferencia, ¿no? Porque si para que algo funcione tenés que empujarlo constantemente, quizás la pregunta no es cómo hacer más fuerza. Quizás es si eso realmente tiene que ser empujado. Te dejo con eso. Y si justamente sentís que vivís en ese modo empuje permanente, organizando todo para que no se desarme, sosteniendo todo para que no se caiga, resolviendo antes de que explote, en modo calma on, mi mentoría 1 a 1, trabajamos exactamente eso. Revisamos tu forma de hacer, organizamos sin rigidez, avanzamos sin tensión, porque la calma no es frenar tu vida, es dejar de vivirla a los empujones. Encontrás toda la info para sumarte a modo calma on en mi Instagram mafferblasetti.slow. Bueno, si este episodio te gustó, te hizo pensar aunque sea un poquito, fue más largo de lo habitual, ¿no? Compartilo con alguien que también esté viviendo a los empujones. Y contame, si querés, en comentarios, ¿qué estás lista para dejar de forzar? Gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos la próxima. Chau, chau.